Vamos a escuchar la magna ponencia del doctor Domingo Bello Janeiro. Lo voy a presentar. Al final, bueno, les van a pasar unos papelitos para que hagan las preguntas y al final se realizarán. El doctor elegirá 3 o van a elegir 3 en los ponentes y al final se harán las preguntas. ¿Le parece bien? Sí, ok. Bien, voy a presentar al doctor. Gracias, doctor. Gracias por su generosidad. Gracias por estar con nosotros. Domingo Bello Janeiro, catedrático de Derecho Civil de la Universidad de La Coruña. El doctor Domingo Bello Janeiro nació en La Coruña y se licenció en Derecho con premio extraordinario de fin de carrera por la Universidad de Santiago de Compostela, en la que también consiguió el grado de doctor con la máxima calificación de sobresaliente cum laude y premio extraordinario, llegando a ser vicedecano de la Facultad de Derecho hasta su traslado docente a la Universidad de La Coruña, de la cual es en la actualidad catedrático de Derecho Civil. El profesor Bello Janeiro es autor de más de una docena de libros, algunos de ellos con varias ediciones, y en varios países de su especialidad sobre temas tan diversos como la sociedad de gananciales, el retracto, el precario, la propiedad forestal, los arrendamientos urbanos o la responsabilidad mediática, y ha participado en más de medio centenar de libros colectivos y publicado también más de 150 artículos científicos en las más prestigiosas revistas nacionales e internacionales, de muchas de las cuales forma parte de sus consejos de redacción, siendo traducidos al ruso buena parte de sus libros por el Centro de Derecho Civil, adjunto a la oficina del presidente de Rusia. Está en posesión de la Cruz de San Raimundo de Peñafort, otorgada en diciembre de 2005, mediante orden del Ministerio de Justicia, y en el año 2015 ha ingresado a la Orden Civil de Alfonso X el Sabio, por orden del Ministerio de Educación. Tiene reconocidos 5 sexenios de investigación y 12 tramos de complemento académico de excelencia curricular docente e investigadora, así como 6 quinquenios de docencia. Ha sido director general de la Escuela Gallega de Administración Pública, EGAP, y director de Galicia de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, UIM, y fue designado por el Banco Mundial árbitro del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a las Inversiones en reclamaciones contra la República Argentina de la empresa americana AES Corporation y la empresa alemana Siemens, por la revisión del contrato de DNI, así como el constructor germano-estadounidense Daimler, Chrysler, Mercedes-Benz, habiendo sido elegido también árbitro de la Corte Permanente de Arbitraje, con sede en La Haya, en el arbitraje presente de ICS, Inspection and Control and Service Limited de Reino Unido, en contra de la República Argentina, y designado como experto legal internacional para elaborar la Ley de Cooperativa Agraria de Albania. Ha sido nombrado por unanimidad miembro numerario de la Real Academia Gallega de Jurisprudencia y Legislación, académico honorario de la Real Academia Nacional Española de Jurisprudencia y Legislación de Granada, académico honorario extranjero de la Academia Nacional de Ciencias Jurídicas de Bolivia, académico correspondiente en el Reino de España de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Argentina, con sede en Córdoba, de la Academia de Ciencias Jurídicas y Sociales de Paraguay y de la Academia de Jurisprudencia de Colombia y de Nicaragua, así como académico correspondiente a la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España, presidente de la Comisión Asesora de la Mesa Permanente de la Academia de Jurisprudencia y Ciencias Sociales de Iberoamérica, Filipinas y Puerto Rico, presidente de la Asociación Iberoamericana de Derecho Sanitario, vicepresidente de la Asociación Iberoamericana de Derecho Privado, miembro del Comité Científico de la Academia Euroamericana de Derecho de Familia y del Congreso Nacional de Derecho Sanitario. Su tarea como conferencista e investigador lo llevó a ser el representante español en 2 investigaciones financiadas por la Unión Europea y liderada por el Centro de Derecho y de Consumo de la Universidad. No sé cómo se pronuncia, doctor. De Lovaina, perdón, sobre la protección de consumidores en materia telemática y de seguridad general de la producción en la Unión Europea. Asimismo, es vocal permanente de la Comisión General de Cualificación del Ministerio de Justicia y vocal del Servicio de Primera de la Comisión Nacional de la Propiedad Intelectual, presidente del panel de expertos de la evaluación del proceso de renovación de la acreditación de títulos oficiales de Universidades de Madrid, evaluador experto de la rama de Ciencias Sociales y Jurídicas del programa de Academia de Agencia Nacional de Evaluación de Calidad y Acreditación, vocal del Pleno de la Comisión Superior para el Estudio y Desarrollo de Derecho Civil Gallego,
nombrado por el vicepresidente de la Junta de Galicia, entre personas de reconocida competencia profesional en la materia. También es miembro de la Comisión Técnica de Derecho dependiente del Conselho da Cultura Galega. ¿Es correcto? Perteneció a la Junta Electoral Central de Galicia en condición de vocal por el turno de profesores de Derecho a propuesta del Parlamento gallego. Bueno, esta es una pequeña, nada más pequeña reseña del doctor Domingo Bello Janeiro, y pues les pido que le demos un cordial aplauso. Gracias, doctor. Muchas gracias y muy buenas tardes a todos. Al margen de formalismos protocolarios, quiero manifestar también, desde luego, mi enorme satisfacción y el gran honor que para mí supone estar una vez más, ya he estado en alguna otra ocasión en Cuernavaca, sobre todo siguiendo las palabras de nuestra presidenta de la Academia, manifestar la magnífica organización y el cariño que todos ustedes nos han brindado. La organización, como siempre, es padrísimo. Yo me siento ya, desde luego, un miembro más de este colectivo. Para mí, Cuernavaca y Morelos es un sitio muy querido y, por tanto, quiero felicitar especialmente a la Escuela Judicial, al Poder Judicial, en la persona de sus máximos representantes, a la presidenta de la Academia Euroamericana de Derecho de Familia y a todos ustedes, los asistentes a este congreso. Yo he entregado el texto de más de 100 y pico de páginas de mi intervención a la organización y, por lo tanto, voy a cumplir con una pequeña máxima que creo que es un lema elemental de cualquier intervención pública, y es hablar de pie, sobre todo los que no somos muy altos, para que me puedan ver todo el auditorio. Creo que es así, ¿no? Nos vemos todos. Hablar alto para que se escuche, es así también, ¿no? Y sobre todo hablar poco para que te aplaudan. ¿De acuerdo? Entonces intentaré hacerlo además de una manera clara. Todos recordamos un conferencista que le tocaba el tema. A mí me toca un tema que veremos ahora, que es realmente serio, que es la violencia intrafamiliar. Este conferencista tenía como encomienda hablar de Rubén Darío, y se le ocurrió versar su conferencia sobre un verso del Responso a Berlán de Rubén Darío que dice que las púberes conéforas te ofrenden el acanto. Los asistentes solo entendían la palabra «qué». Espero que al final de mi intervención se consiga entender algo de lo que ahora voy a exponer sobre un tema, como ya digo, de singular relevancia y en la que quiero llamar la atención de todos los asistentes, precisamente porque las leyes son buenas. Cada vez es en México, yo he estudiado el caso de México sobre todo, pero me vale igual de cualquiera de los países aquí representados y desde luego España. Las leyes cada vez son más rígidas, hay una mayor sanción, hay una serie de medidas para intentar erradicar la violencia intrafamiliar, la violencia contra los colectivos vulnerables, contra los menores, contra las mujeres, contra las personas mayores, en el seno sobre todo de la familia. Y sin embargo, a pesar de que las leyes son más rígidas, de que las leyes son más perfectas desde el punto de vista técnico, la realidad es dramática, en México y en España, y no podemos engañarnos. Aumenta proporcionalmente cada año el número de atentados contra la integridad física y psíquica de los menores, y sobre todo de los menores y de las mujeres y de las personas vulnerables. Por lo tanto, tenemos que seguir avanzando en la lucha. Tenemos que conseguir entre todos, y quiero hacer especialmente un llamamiento a todos ustedes que están aquí, a los medios de comunicación, y sé que además se está retransmitiendo
por Internet y por tanto queda grabado en tiempo real y con alcance mundial lo que diga, y quiero llamar la atención de la mayor sensibilización y prevención contra la violencia intrafamiliar. Es un verdadero problema de salud pública que tenemos que considerar todos, cada uno en nuestra esfera de responsabilidad prioritaria. Es prioritaria la protección de la dignidad de la persona. En España, efectivamente, se contemplan medidas cautelares propias del origen del ámbito penal, dirigidas especialmente cuando hay un caso de violencia intrafamiliar al alejamiento del agresor. Habitualmente, hay que decirlo también, exponencialmente y proporcionalmente son los hombres sobre las mujeres y los menores. Por tanto, medidas cautelares asociadas al proceso penal dirigidas a la protección personal de la víctima, la salida del domicilio y el alojamiento, y se han combinado con la última legislación con medidas civiles como la suspensión del ejercicio de la patria potestad, de la guardia y custodia de los menores, la suspensión incluso del régimen de visitas del inculpado a sus descendientes, medidas que pueden ser necesarias para proteger, para evitar perjuicios, sobre todo a los menores, cuando sean destinatarios directos o indirectos de actos de violencias, habitualmente contra las mujeres, y muchas veces el miserable ataca y agrede, incluso con resultado de muerte, al menor, precisamente porque le hace así más daño a la mujer, hay que decirlo con toda claridad. Pero además, este tipo de medidas, coincidirán ustedes conmigo, que son especialistas en la materia de familia, solo se pueden adoptar precisamente por su gravedad, porque el menor tiene también derecho a relacionarse con los dos progenitores, solo se pueden adoptar cuando sean de interés del menor. Solo en casos extremos puede el menor ser separado de sus progenitores. Pero no es suficiente y se está haciendo, y México y España van a la pareja precisamente con medidas de mayor rigor en la lucha contra la violencia intrafamiliar. No solo es necesario con eficacia que ustedes desde el Tribunal de Justicia, desde, por supuesto, la Escuela Judicial del Poder Judicial del Estado de Morelos, lo están haciendo de manera muy singular. No solo es necesario llevar a cabo, evidentemente, medidas legislativas rígidas y llevar a cabo, efectivamente, la sanción máxima en estos casos de violencia intrafamiliar, sino que también es necesaria una coordinación entre los órganos judiciales especializados, como en España existe el Juzgado de Violencia contra la Mujer, entre los órganos judiciales civiles y penales, sino también es necesario contar con equipos de ayuda periciales en el ámbito psicológico, en materia psicosocial, que informen adecuadamente al juez sobre la incidencia de la violencia intrafamiliar enjuiciada y con las medidas protectoras que se puedan adoptar. Y en ese sentido es necesario hacer un llamamiento, como ya digo, colectivo, porque es un problema de todos, es un problema de salud pública. Ciertamente hay un informe en España de la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género sobre los menores y sobre las víctimas invisibles en caso de la violencia intrafamiliar. Desde luego, este es un informe que se ha hecho en España, pero creo que vale perfectamente para Francia, Costa Rica, Argentina, Guatemala, para Perú, Paraguay, Ecuador, todos los países que aquí van a intervenir a continuación, y desde luego también para México. Es dramático. En España, el 99,4% de los menores expuestos a violencia intrafamiliar, el 99,4%, presentó algún trastorno psicológico. Problemas de ansiedad, de depresión, problemas de conducta, problemas de retraimiento. La propia UNICEF señala que aunque no se ejerza físicamente la violencia, no se le ponga la mano encima, simplemente
al menor por presenciar, por escuchar situaciones violentas, se le produce un daño psicológico irreversible. Tiene efectos psicológicos negativos en los hijos de por vida. Ciertamente padecen violencia psicológica, que es una forma de maltrato que la Convención Internacional de los Derechos del Niño, ratificada por gran parte de los países aquí presentes, considera una forma de maltrato infantil y lo considera como violencia mental. En ese sentido, en España hay una ley orgánica del 2015 de protección a la infancia y a la adolescencia que en su preámbulo califica de especialmente dramática y atroz la violencia que sufre quienes viven y crecen en un entorno familiar donde esté presente la violencia de género. Y esta forma de violencia, la del hombre sobre la mujer, que es el caso más generalizado, afecta a las menores, aunque no sea sobre ellos directamente, de muchas formas, porque condiciona su bienestar y su desarrollo, porque le causa serios problemas de salud, porque los convierte a su vez en instrumento de dominio y de violencia sobre la mujer, y porque favorece la transmisión intergeneracional de estas conductas violentas habitualmente por parte de la pareja. Quizá uno de los dramas más destacados es precisamente que se traduce en algo que los menores lo consideran normal, que lo consideran como un modelo de aprendizaje de comportamientos violentos. Y realmente es dramático este informe, en donde exponencialmente, proporcionalmente además, la mayor parte de los padres que ejercen violencia y que asesinan a los hijos en España, y yo como esto es tan dramático, pero he analizado también el caso de México y lo tengo por escrito, si parece que estoy hablando de otros países y me da igual porque es universal. Esto es en España, pero creo que vale para cualquiera de nuestros países. El mayor porcentaje de padres que han asesinado a sus hijos lo han hecho cuando ejercían el régimen de visitas pactado entre los progenitores o acordados judicialmente. Por tanto, creo que es en el procedimiento, y estoy hablando precisamente en la sede de los máximos representantes de la Escuela Judicial y del Poder Judicial del Estado de Morelos, es en el procedimiento judicial, también en el procedimiento civil, donde hay que extremar la cautela a la hora precisamente de establecer el régimen de relación de un maltratador, el régimen de comunicaciones del progenitor imputado, condenado, con los hijos menores de edad. Y sobre todo en todas estas medidas judiciales tiene que primar, y la Ley Orgánica de España de 22 de julio de protección a la infancia y a la adolescencia así lo hace especialmente de manera muy relevante, tiene que primar el concepto del interés superior del menor. Concepto que es definido en la misma desde una perspectiva triple, como un derecho sustantivo del menor, como un principio general de interpretación y además como una propia norma del procedimiento. El concepto del interés superior del menor, como sabemos, es un concepto jurídico indeterminado que en esta norma de 2015 de España se concreta, como ya digo, desde una manera triple, como un derecho sustantivo. El menor tiene derecho a que cuando se adopte una medida judicial que le concierna, sus mejores intereses hayan sido evaluados y en caso de que existan otros intereses en presencia, se pondere especialmente el interés superior del menor para llegar a una solución judicial. Pero a su vez es un concepto que constituye un principio general de carácter interpretativo. De manera que si una medida judicial, una disposición jurídica, puede ser interpretada de distinta forma, en más de una forma, se debe de optar siempre por la interpretación que mejor responda a los intereses del menor. Y esta mejor satisfacción de los intereses del menor tiene que ser para satisfacer sus necesidades básicas, para considerar de manera acertada sus deseos, sus sentimientos, sus opiniones,
para la conveniencia de que la vida y el desarrollo del menor tengan lugar en un entorno familiar adecuado, y criterios que tienen que ponderarse en función precisamente de determinados elementos: la edad y la madurez del menor, la necesidad de garantizar su desarrollo, su igualdad y su no discriminación por su especial vulnerabilidad, y también la necesidad de estabilidad de las soluciones que se adopten. Como derecho sustantivo, como principio general de carácter interpretativo, y también, señores jueces, como principio que constituye una norma propia del procedimiento. El interés superior del menor tiene que ser también tomado en cuenta precisamente en toda la fase del procedimiento, con la necesidad de respetar las garantías procesales, en particular el derecho del menor a ser oído, a ser informado, a ser tenido en cuenta, a ser escuchado en el proceso, además, no solo por cualificados profesionales del ámbito judicial, sino también por expertos en el ámbito psicológico a la hora de adoptar la decisión que mejor le convengan a sus intereses. Debe de primar en todas estas medidas el interés superior del menor sobre cualquier otro interés legítimo. En España se establece el derecho del menor incluso a ser oído y escuchado sin discriminación alguna por razón de su edad. Se establece que en los procedimientos judiciales o administrativos las comparecencias o las audiencias del menor tengan carácter preferente, con la posibilidad de solicitar asistencia legal, el nombramiento de un defensor judicial, con la posibilidad de que los menores planteen sus quejas ante la figura del defensor del pueblo. Y precisamente el propio Tribunal Supremo en España, en una reciente sentencia, califica precisamente respecto de las situaciones de violencia intrafamiliar, que es algo efectivamente cotidiano, una vez que existe pues una crisis en la familia entre los progenitores, bueno, pues exista una relación pues de distancia, incluso efectivamente de cierta conflictividad en el ámbito patrimonial, de cierta conflictividad emocional, lógicamente, entre los progenitores como consecuencia de la ruptura, pero eso es muy distinto de que ese marco de relaciones de distancia y de conflictividad como consecuencia de la ruptura de relaciones de los progenitores se vea tachado por una injustificable situación y condena de un delito de violencia de género. Que eso solo, el hecho de la violencia, tiene que ser un elemento suficiente para imposibilitar o para tener en cuenta por lo menos esta cuestión y esa lacra que llegue a dificultar, a incluso imposibilitar el ejercicio compartido de la custodia y de la función parental adecuada al interés del hijo. Porque el hijo, y sobre todo los menores de edad, tienen derecho a que su vida se desarrolle en un entorno libre de violencia, y que en caso de que no se pueda llegar a mantener y a garantizar ese entorno libre de violencia, como lo que prima es el interés superior del menor sobre cualquier interés legítimo, y como premisa básica es que los padres tengan una relación de mutuo respeto en sus relaciones personales que permitan el desarrollo del menor. Si eso no lo consiguen, si se perturba el desarrollo emocional, si no se mantiene un marco de relación familiar, no ya digo de afecto, sino libre de violencia, entonces es necesario, desde luego, apartar, es necesario imposibilitar el ejercicio compartido de la función parental, precisamente por el interés superior del menor. Y por eso, como ya digo, es muy importante tener en cuenta precisamente que estamos ante un auténtico problema de salud pública, ante una verdadera lacra que todos tenemos que contribuir a erradicar. Y como ya digo, en España se ha
adoptado una serie de medidas de protección integral. La ley orgánica justamente trata, y su título es Medidas de protección integral contra la violencia de género, porque hasta hace bien poco la respuesta que se le daba a la violencia intrafamiliar venía simplemente ceñida al derecho penal. Y era necesario también, evidentemente, abarcar medidas no solo de derecho penal, porque a veces, con independencia de la posible respuesta penal, esta no resultaba adecuada, podían tratarse de acontecimientos que por la razón que fuese carecieran de relevancia penal o que la víctima no considerase oportuno ejercitar acciones en vía penal o que lleguen a conocimiento del órgano jurisdiccional de naturaleza penal y, por tanto, dentro de estas medidas de carácter integral se adoptan también precisamente para asegurar la protección completa desde todas las instancias jurisdiccionales a las víctimas de violencia integral. Se combinan no solo mecanismos penales de tutela, sino medidas de naturaleza civil y también del orden social o laboral. Todo ello como ejemplos de lo que se denomina básicamente discriminación positiva a favor de los colectivos vulnerables, los menores, pero sobre todo también a favor de la mujer que haya sido víctima de violencia de género. Se trata de una normativa, la de España en concreto, con una clara vocación de globalidad. Y así se afirma en su exposición de motivos. Se pretenden atender las recomendaciones de todos los organismos internacionales en el sentido de proporcionar una respuesta global a la violencia que se ejerce en el ámbito intrafamiliar, sobre todo sobre las mujeres y los hijos. Y en ese sentido se trata especialmente de proteger en la ley de medidas de protección integral contra la violencia de género a un colectivo muy específico. Solo son destinatarias de esta ley las mujeres y dentro de estas las mujeres que hayan sufrido malos tratos y con la necesaria coordinación entre la jurisdicción civil y penal. También en España, poco después de aprobar esta ley de protección integral contra la violencia de género, se modifica el Código Civil y el procedimiento administrativo también en la materia, en el ámbito de separación y divorcio, completando las medidas legales en los supuestos en los que concurra una situación de violencia de género. Porque en España, en buena parte de nuestros países, se establece la posibilidad de acordar judicialmente la guarda y la custodia compartida de los dos progenitores sobre los hijos menores de edad. Pues bien, el legislador establece dos casos concretos en que se prohíbe legalmente la custodia compartida por la existencia de fundados indicios de supuestos de violencia de género, en la que uno de los progenitores esté incurso en un proceso penal iniciado por atentar contra la vida o la integridad física, la libertad o la integridad moral o la libertad e indignidad social del otro cónyuge o de los hijos que convivan con él. Por tanto, se establece la posibilidad de la guarda y custodia compartida, salvo que exista un proceso penal iniciado por haber atentado contra la vida o contra la integridad del otro cónyuge o de los hijos, y lógicamente, por supuesto, esta medida se podrá en su caso modificar si finalmente existe una absolución, porque como ya digo es proceso penal iniciado. Y el segundo caso es que exista, y también aquí se habrá que valorar el conjunto de las pruebas, porque dice la ley, existan indicios fundados de la existencia de un supuesto de violencia doméstica. En este caso se hace una alusión en esta ley al concepto de violencia doméstica y no de violencia de género. Y se justifica porque se modificó poco tiempo después de la aprobación de esta ley el Código Civil en España y se admite, y esto ya sé que no en todos nuestros países está admitido legalmente, el matrimonio en el Código Civil español entre personas del mismo sexo, con los mismos requisitos y efectos que el matrimonio entre heterosexuales.
Esta modificación del Código Civil fue recurrida, pero ante el Tribunal Constitucional, porque se considera inconstitucional, pero no prosperó el recurso y por tanto está plenamente vigente. Es legalmente posible en España que dos personas del mismo sexo puedan contraer matrimonio y por tanto separarse o adoptarse, y también puedan, y sé que son algunos de los temas que se van a tratar a continuación, adoptar hijos en común. Por lo tanto, dependiendo del sexo de los cónyuges, podemos estar ante supuestos de violencia de género, en el sentido de la Ley Orgánica de Protección de la Violencia contra la Mujer, en los casos de violencia en el seno de un matrimonio contraído entre un hombre y una mujer, con o sin hijos, o de violencia doméstica, que ahí ya no se considera de género, que engloba los supuestos de violencia en un matrimonio formado por dos hombres o por dos mujeres, violencia de padres sobre los menores, violencia de los menores sobre los padres o violencia entre hermanos. Como ya he dicho, yo tengo un texto escrito amplio a disposición de todos ustedes y me voy a referir simplemente a las últimas medidas en España que se adoptaron en estos 2 últimos años. En agosto del 2018 se aprobó una modificación del Código Civil por virtud de la cual la atención y la asistencia psicológica a los menores queda fuera del catálogo de actos que requieren la decisión común del ejercicio de la patria potestad, porque no requiere la atención psicológica al menor ahora ya del consentimiento del progenitor condenado o acusado, y por tanto no es necesaria la confirmación ni la voluntad del progenitor condenado o acusado para que el menor pueda recibir atención psicológica. Se amplían las medidas y los mecanismos de acreditación de las situaciones de violencia de género, no solo en el ámbito policial o judicial, sino que se favorecen y se fortalecen las competencias de los ayuntamientos, de las intendencias, de las administraciones locales, para poder denunciar casos de violencia de género. Se le da, ya digo, en agosto del 2018, a través de un Real Decreto, mayor importancia a los informes de los psicólogos de los servicios sociales y, a su vez, también, evidentemente, se incluyen una serie de medidas de acreditación de los supuestos de violencia de género, que se podrá realizar pues una orden de protección, como ya digo, con la asistencia y con los informes de los servicios sociales, de los servicios especializados, de los servicios de acogida y, a su vez, también recientemente, a finales del año 2018, se insta por parte del Congreso de los Diputados en esta misma medidas legislativas para continuar con un problema que quiero también llamar la atención y que, como son todos, sobre todo las mujeres tan jóvenes, creo que estarán de acuerdo conmigo. La importancia cada vez mayor, y estoy hablando además para Internet y para el ciberespacio, de campañas específicas en medios digitales para informar especialmente a los adolescentes y a los jóvenes el gran avance que supone Internet, el ciberespacio, la red de redes, que permite superar aislamientos, que permite compartir información en tiempo real con carácter mundial, pero que tiene que también que sensibilizarles y llamar la atención de la importancia del valor de la privacidad y del respeto en el ciberespacio, que es absolutamente necesaria también para la ciberseguridad. Se establece por parte del Congreso de los Diputados una serie de medidas para que el Gobierno, en este caso en España, establezca medidas de protección para que se intensifiquen las campañas de sensibilización educativas para prevenir lo que se llama el grooming, el engatusamiento, el engaño por parte de los adultos para perpetrar verdaderos delitos asquerosos contra los menores, con tráfico de pornografía infantil, abusos, chantajes, amparándose buena parte de las veces en el anonimato que
produce o que significa en buena parte de las ocasiones la red y sobre todo también especialmente las redes sociales. Y por eso hay que reforzar y ampliar en materia de educación el conocimiento, por supuesto, no solo de las ventajas, sino de los peligros y riesgos que tiene el ciberespacio, fomentar los valores de educación, los valores educativos, la educación afectivo-sexual obligatoria en todos los niveles, por supuesto, educativos. Porque esas encuestas ante las que antes había señalado, la mayor parte de los adolescentes no perciben precisamente el riesgo que eso supone, no perciben, evidentemente, que la violencia de género pues cada vez está teniendo unos índices más alarmantes. Más del 80% de las adolescentes pues conocen o afirman conocer algún caso de malos tratos en las parejas de su edad, y además hasta el punto de que mayor parte de los adolescentes consideran incluso normal y ordinario pues llevar a cabo insultos en el ciberespacio o controlar el celular o las redes sociales de su pareja, que es una forma también de violencia y de una suerte de subordinación que se trata de erradicar, como ya digo, con la Ley Orgánica Española de Protección Integral de Violencia contra la Mujer, que trata de superar y de erradicar esa situación de discriminación, de desigualdad, de relación de poder y dominación, con una necesaria coordinación y cooperación en la jurisdicción civil y penal. Y por tanto, yo simplemente quiero hacer y llamar la atención precisamente cómo en los últimos estudios, en las últimas estadísticas, está aumentando el número de víctimas, e incluso el número de víctimas a las que se estableció una medida de protección se disparó precisamente en las agresiones. El número por ciento de las agredidas fueron torturadas, además, sistemáticamente. Incluso un porcentaje importante, el año pasado, 1 de cada 1000 mujeres, pero es que sufre maltrato grave por parte de su pareja o de sus padres en ocasiones antes de cumplir la mayoría de edad. Por tanto, yo este dato y estas cifras y esta normativa, que como ya digo, la tengo por escrito a disposición de la organización, sirvan para concluir ya mi intervención, cumpliendo, espero, esas 3 premisas que he señalado con anterioridad. Es un tema efectivamente dramático en el que tenemos todos que sumarnos a la mayor condena. Es una verdadera lacra y un problema de salud pública en la que todos tenemos que estar comprometidos, y en la que, a pesar del esfuerzo judicial, del esfuerzo legislativo, y México realmente en este caso, en estos ámbitos, judicial y legislativamente, es un modelo, a pesar de eso, las cifras siguen sumando, siguen siendo alarmantes, y además con el componente añadido que se ha sumado este nuevo peligro del que gran parte de los adolescentes, sobre todo, y también las personas de mayor edad, no somos conscientes del peligro del ciberespacio, de la agresión y de la violencia que se ejerce también a través de las redes sociales, a través del ciberespacio y de Internet. Por tanto, espero haber hablado de pie. Es verdad que he hablado de pie, eso nadie me lo puede negar, y espero que no me lo hurten. Espero haber hablado alto y que se me haya entendido con claridad. Se ha entendido y lo han oído todos, a pesar de que mi acento, que más quisiera yo, porque me siento mexicano, no sea mexicano. Pero también lo he hablado en un periodo de tiempo relativamente breve, y por lo tanto espero que, como he dicho al principio, consiga el aplauso de todos ustedes. Muchas gracias.
Agradecemos al doctor Domingo Bello su brillante disertación que nos pone de cara a la realidad que vive esta institución, la familia. Vamos a pasar a continuación a una sesión de preguntas y respuestas. No sé si alcanzó a circular por ahí algunas tarjetas. Tenemos poco tiempo, poco espacio para las preguntas, pero por ahí hay una mano alzada con una tarjeta. Para que nos las hagan llegar, por favor. Ahí hay otra. Si las que ya recabamos las concentramos mientras se junta alguna más. En principio la intención es contestar 3 de las diferentes preguntas, pero si son objetivas y breves las preguntas, igual y pueda usted seleccionar un poquito más. Bien, tenemos varias preguntas, se las voy a entregar a nuestro conferencista. Él decidirá las que pueda responder en un breve tiempo y las demás quizás pudiésemos después contestarlas por las redes sociales, ¿no? O el trabajo que se puede entregar en la memoria. En la memoria. Sí. Están preparadas todas las preguntas. Adelante. La violencia familiar va en relación con la disminución del respeto dentro de la familia y esto es secundario a la ausencia de principios y valores en el seno de la familia. Fortaleciendo los valores evitaría la violencia familiar. Ángel Amia. Bueno, esta yo creo que pregunta se responde por sí sola. Creo que todos estamos de acuerdo. Yo antes había señalado que... espere, que es que voy a ponerme de pie porque si no a lo mejor después no me aplauden. Y efectivamente yo creo que es decir, el problema de la violencia y de la erradicación de la violencia no es exclusivamente legal ni judicial, es un problema que tenemos que afrontar entre todos con una serie de medidas de prevención, de formación, de sensibilización y de carácter, por supuesto, también social. La familia es el germen de la relación de la vida social de la comunidad y yo comparto, creo que todos ustedes, en esta pregunta, que a su vez se responde por sí sola, de que fortaleciendo los valores, en cierta medida, se trataría, si no de evitar, al menos de paliar o disminuir la violencia familiar. Siguiente, se debe de llevar a cabo la suplencia de la deficiencia de la queja con el uso en el interés superior del menor. Bueno, esto no sé si la deficiencia de la queja, es cierto que las estadísticas antes no lo he señalado, pero hay datos todavía más dramáticos de los que he expuesto, y es que es dramática en México y en España, que son los casos más recientes que he estudiado. Está aumentando a pesar del esfuerzo que se hace por el Poder Judicial y por los aspectos legislativos, pero aumenta la violencia contra las mujeres y la violencia contra los hijos menores. Pero además hay un dato todavía mucho más dramático, y es que es mínimo el porcentaje de las denuncias. Y que además las denuncias se producen proporcionalmente a la gravedad de la agresión. Es decir, que el menor y la mujer, antes de denunciar, aguantan hasta que ya la situación sea prácticamente irreversible o el daño sea de la mayor gravedad. Es decir, no sé si me he explicado, las estadísticas en México y en España, pero acabo de venir de Perú y de Colombia y es prácticamente igual. El número de denuncias es muy inferior a los supuestos de agresión. Y además, el número de denuncias
está inversamente proporcional, a la gravedad del daño. Cuanto mayor es el daño, más se denuncia. Pero en los niveles inferiores y además durante mucho tiempo se está aguantando, pues me imagino que en buena medida por ver si cambia la situación, y la verdad es que lo que cambia es a peor. En todo caso, la siguiente pregunta, si no he contestado alguna, por supuesto yo voy a estar hoy y mañana todo el día aquí a su disposición, o me pueden... Mi nombre es Domingo Bello y mi correo electrónico es domingo.bello, con B solo de apellido, @udc.es. Usted mencionó el caso de matrimonios homosexuales, pero no citó casos de violencia entre los mismos. ¿Es que en España no son tan frecuentes como el de heterosexuales? Tampoco hizo mención de la violencia de hijos hacia los padres. ¿Son menores los casos? ¿Son menos frecuentes? Bueno, no he citado porque en el texto, bueno, en la intervención hacía una referencia genérica y yo hablaba de los progenitores y citaba específicamente y en la ley además la ley de violencia de género contra la mujer, que por eso se recurrió ante el Tribunal Constitucional, es la que protege a un colectivo muy particular, que son las mujeres. Los destinatarios de esta protección son las mujeres, porque la situación de discriminación, de desigualdad y de relación de poder y dominación, se dice en la ley, es básicamente de manera estadística del hombre sobre la mujer. Y también, por supuesto, después al final sí lo citaba, pero no es objeto de protección de esta ley, sino de la ley de la violencia doméstica, de los matrimonios homosexuales, en donde también, sí es cierto, no hay en esto ninguna diferencia, existe el mismo supuesto de violencias, lo que pasa que estadísticamente es mayor el del hombre sobre la mujer, y también hay casos, por supuesto, de menores sobre los propios padres, y sobre todo hay mayores casos cuando se trata de adultos, de personas de edad avanzada, en donde sí que existen absolutos supuestos sangrantes también, dramáticos, de vejaciones y de violencia, pero que incluso no solo ya en el seno de la familia, sino también en el propio seno de los centros de atención hospitalaria. ¿Qué acciones o medidas ha tomado España para disminuir la violencia? Precisamente, y no la había leído y no estaba preparada, para disminuir la violencia hacia las personas de la tercera edad cuando son ingresados en los asilos en total abandono de la familia. Fíjese, es un caso evidentemente sangrante, cada vez mayores, y se han adoptado una serie de medidas incluso desde el punto de vista civil, y yo formo parte dentro de mis múltiples cargos. Bueno, como se está grabando no puedo hacer broma, formo parte de algunas comisiones legislativas en España, de la propia Comisión General de Codificación. Se han instaurado medidas que tratan de blindar la situación de las personas de mayor edad, de los adultos, a través de la curatela anticipada, de la tutela, en donde el propio adulto puede decidir. Sobre todo esto es muy importante para enfermedades degenerativas ligadas a la edad, como el Alzheimer, puede decidir hacia el futuro, para cuando pierda ya totalmente la capacidad, quién quiera que sea su tutor, quién quiere que sea su cuidador, y sobre todo también quién quiere que no lo sea. Por tanto, hay una serie de medidas también a través del fomento y de las bonificaciones fiscales de contratos de vitalicio, que tengo que terminar, ¿no? Vale, bueno, voy a ser muy breve por respeto a los que han hecho el esfuerzo de la pregunta.
Bueno, y además es que esta, lo siento, aunque me vaya de tiempo, tengo que decirla, porque comienza felicitándome por la conferencia. Y cree que es prudente ofrecer peritaje, voy a decirla solo, en antropología social o etnología en cuestión de violencia familiar entre matrimonio mixto, entre indígena y urbano. Estoy de acuerdo. ¿Cree usted que sería recomendable someter a los jueces familiares a exámenes psicológicos para saber si están aptos para defender el interés superior de los mismos? Yo creo que los jueces están siempre muy capacitados y que hay informes y evaluación constante, y si no es así, yo creo que es una pregunta bastante pertinente, en donde todos tenemos que hacer autocrítica, porque la verdad es que es necesario seguir esforzándose cuando los datos estadísticos nos indican que siguen aumentando los supuestos de violencia. ¿Cuál ha sido la medida implementada para la erradicación de la violencia familiar y de género que realmente han funcionado, y qué acciones o medidas ha tomado España para disminuir, otra vez sobre la violencia de tercera edad? Bueno, todas estas medidas realmente han supuesto un avance en España y en México. Todas ellas han funcionado, la de la protección integral, medidas de procedimiento, pero la realidad es que, aunque han funcionado, sin embargo, sigue aumentando las cifras, y por lo tanto es necesario seguir entre todos esforzándonos por erradicar esta lacra que constituye verdaderamente un auténtico drama. Y sin más, agradezco a todos su presencia y atención, y especialmente estas preguntas que son de mayor relevancia, como por supuesto me imaginaba, en un público tan inteligente como el de este noble estado de Morelos y esta cariñosa y cálida ciudad de Cuernavaca. Muchas gracias. Pues merecido el aplauso. Para darle continuidad a la siguiente etapa de este congreso, que es el primer panel, vamos a abrir unos minutos a efecto de que puedan tomar un coffee break. Perdón, doctor. La presidenta va a hacer entrega de un reconocimiento por su brillante disertación.